Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura: subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos, porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala, ¿para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En alguna ocasión habremos escuchado pasajes de la Escritura en la que se hablaban de cómo los leprosos eran considerados, de cómo eran tratados en los tiempos de Jesús. Personas que pensaban que cuando tenían esa enfermedad
estaban recibiendo el castigo de Dios por su comportamiento, por su mal comportamiento, de manera que eran alejados de la sociedad, andaban por los montes, a las afueras de los pueblos, siempre con una campanilla para que las demás personas supieran dónde están y pudiesen alejarse. Pero esto no solamente pasaba con la lepra o con las enfermedades, en muchas ocasiones, también por los desastres naturales. Se pensaba que cuando sucedían eran castigos de Dios. Y este pensamiento todavía existe en algunos lugares, en algunas personas. Recuerdo cuando inició toda esta pandemia, fueron tantas las personas que decían, Dios nos está castigando. Y así, en algunas ocasiones, cuando las personas se enferman, tienen este pensamiento. Es algo que impide una verdadera relación con Dios de amor, de agradecimiento. Y si se tiene este pensamiento, aparte de esto, es muy probable que se acabe en crisis de fe. Por lo tanto, nosotros tenemos que reflexionar y meditar, porque siempre hemos escuchado que Dios nos ama tanto. Y Dios no quiere que suframos. Por lo tanto, debemos de entender que las enfermedades, que los desastres, los accidentes, son consecuencia de nuestra realidad. Y que más allá de pensar que son castigos de Dios, sí que podemos pensar que Dios los permite, es verdad, pero que no son castigos de Dios. Pero podemos verlos como advertencia. Advertencia para que no se nos olvide, por ejemplo, nuestra fragilidad. Para que no se nos olvide que necesitamos de Dios. O para que veamos que necesitamos rezar más, porque cuando son situaciones que son imprevistas, que ocurren de repente y que nos hacen estresarnos, agobiarnos demasiado, pues tenemos que preguntarnos cómo está nuestra confianza en Dios, cómo estamos llevando a cabo nuestra relación con Dios. De manera que tenemos que preguntarnos en cada instante de nuestra vida si también estamos haciendo las cosas por amor a Dios o por miedo a un castigo, por miedo a caer en el infierno. Eso nos llevaría a cumplir algunas cosas, pero no con la verdadera esencia que debemos de responder todos como hijos de Dios, que es la del amor, la de la gratitud, sino movidos solamente por un miedo que en cualquier momento puede caer en la fragilidad y solamente pensar que Dios nos castiga, pues al final no hacer las cosas porque no vale la pena estar sometido de esta manera. Dios nos ama. Y cuando nos ocurren situaciones difíciles, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que tengo que aprender de este problema? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Soy fiel a Dios cuando todo me va bien en la vida? Cuando los regalos de Dios abundan en mi familia. Pero ahora que estoy en dificultades, ahora que tengo problemas, también tengo la capacidad de decirle a Dios que le amo, que confío en Él, que a pesar de no entender por qué ocurren estas cosas, sigo confiando, me sigo manteniendo firme en mi amor a Dios. Esta tendría que ser nuestra actitud. Dios es paciente con nosotros, sabe que a veces hay fragilidades, sabe que a veces puede más esas pequeñas dudas, pero tenemos que también
tener humildad para saber volver a empezar. Cuando caemos en la tristeza por lo que ocurre, recordad, Dios ha hecho tantas cosas por mí. No puede ser que ahora se haya olvidado de mí. No puede ser que me haya enviado esto porque soy malo. Dios me ama. Ha enviado a su Hijo único para salvarme. Y esto es un regalo totalmente inmerecido, el regalo más grande que pudiésemos recibir, porque no nos lo merecemos, porque se había roto ese puente que había entre el hombre y Dios por la soberbia. Y Dios, que nos ama tanto, a través de su Hijo, ha decidido volver a reconstruir ese puente. Y esto no se nos tiene que olvidar. Dios nos ama. Y lo que nos ocurre, las situaciones, las enfermedades, los desastres, los accidentes, son consecuencias de nuestra realidad. Y ante ello no hay un castigo de Dios. Sí podemos entenderlo como una advertencia. Advertencia para darnos cuenta que somos frágiles, que esta vida es temporal, que cuando tenemos dificultades y nos agobian tanto, tenemos que preguntarnos sobre nuestra relación con Dios, cuánto estamos haciendo por rezar y rezar con humildad para que no nos sintamos agobiados, al contrario, sintamos la paz que Dios nos da y con esa disponibilidad de aprender, porque toda dificultad, todo problema tiene un aprendizaje para nosotros y cuando lo sabemos discernir, debemos estar seguros que ahí está Dios, siempre consolándonos, pues Él mismo nos ha dicho, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Acudid al Señor con amor, haced las cosas con amor, aceptar las cosas y sobre todo aquellas que son imprevistas, con amor, porque Dios no nos deja de amar en ningún momento. Lo que ha hecho hasta ahora por nosotros es tan solo amarnos y merece que cada uno de nosotros también nos esforcemos en darle esta misma respuesta y no pensemos otra cosa. Dios, que ha hecho todo para que nosotros pudiésemos encontrarnos nuevamente con Él, encuentre en nuestro corazón ese verdadero amor, un amor que lleva a obrar, que lleva a darle una respuesta de agradecimiento y sobre todo que confía a pesar de que en muchas ocasiones no lo entiende todo. Que el Señor nos ayude. Que así sea.